La Reforma se experimentó como crisis profunda, crisis de espíritu más allá de la institucionalidad religiosa. La ruptura de unidad de fe desnudó un vacío donde por momentos no estaba el Christos, ni la salvación etérea de las almas. Pero el barroco curará la crisis al sobredimensionarla, al exponerla. La angustia se hará carne, inmediata emoción. La intensidad del goce físico, la intensidad del tormento. Todo es llevado a un extremo, desborde que se despliega en continuo. Luz y sombra, junto al verismo anatómico, exorcizan sin ocultarla la crisis moral del cisma. Fuscum sub nigrum, oscurecer lo negro, ir más allá de los límites. Nos recuerda Gebhard que lo propio del barroco es la ilimitación. Y allí está Dionisos, dios del desenfreno, de los excesos, del vino, las bacanales, la locura ritual, también del teatro y la comunicación con los muertos. Por lo tanto, Dionisos está presente en el barroco. A veces se aleja por una colina verde, mientras en primer plano un monje orante pintado por Zurbarán es cubierto por sombras espesas. En el barroco conviven lo dionisíaco y la ascesis, los maderos cruzados y los placeres terrenales. El siglo XVII entiende que la fuerza germinal, así como las pasiones, no pueden circunscribirse a un espacio mensurado, regularizado geométricamente. Las fuerzas del espíritu y de la materia trascienden la forma cerrada. Barrueco, término específicamente usado en joyería, no sólo designa una forma irregular, asimétrica, es metáfora de la individuación y de lo singular. Médulas que han gloriosamente ardido, escribe Quevedo. Esos ardores se traducen al mundo por medio de cuerpos que no se idealizan, cuerpos estigmatizados, pura intensidad en un teatro de sombras. Dentro de ese desvanecimiento de los límites, Fuscum sub nigrum prospera también desde lo emocional. La tragedia barroca está llena de lamentos, de expresiones de pasión, dolor, piedad. Ach Gott, lamentos y reflexión frente a la finitud, mirada desafiante que no se deja acercar por la muerte. Si bien las vanitas son recordatorios del paso terrenal, el memento mori es mucho más que una señal de finitud. Memento mori no significa fijación neurótica con la muerte, ni elogio recurrente de lo fúnebre. Es esa carta que se nos otorga para llevar a la muerte en un puño, mientras apuramos nuestra copa de vino. Allí están los tombeaux franceses, elegías para quien ya no está, y elegías muy cercanas, tributadas mediante la voz de la viola por intermedio de las armonías del laúd o del clave. Por otra parte, lo grave, emocionalmente, es territorio fértil en el barroco. Hay profundamente arraigado un barroco intimista, signado por la introspección. Monsieur de Sainte-Colombe,
parece haber despertado la voz de la viola francesa, su territorio idiomático. En cuanto a su hijo, Saint-Colombe le Fils, heredó profundas inflexiones de aquel idioma. La gravedad también se hace visible en lo gestual, el gesto del decir en la poesía y en la dramaturgia, la gravedad en el semblante, el grave peso de las manos. Además de emocional, el tono oscuro puede ser puramente cromático. Delante de un Willem de Porter o Jacob de Beth, o en ciertas obras juveniles de Rembrandt, es atractiva la experiencia de entrecerrar los ojos. La imagen es un foco de irradiación de luz dorada, propagándose en la bruma que la circunda. También puede decirse que esa luz dorada está en una concavidad, y que esa concavidad flota libremente sobre los tonos oscuros, compuestos por variedades de negro, castaños translúcidos y matices de tierra-sombra. Los tonos oscuros son tintas alquímicas que estos pintores hacen jugar por capas con la luz. El fondo oscuro en la pintura flamenco holandesa resulta infinitamente rico. Unas tintas alquímicas proponen capas translúcidas frío-cálido-frío en alternancia. Las sombras pardas o los negros no son sino concavidades. Esta revelación de la pintura es profundamente material, en una contigüidad materia-espíritu totalmente barroca. La materia, lugar donde se imprimen y suceden los eventos del mundo, no es como en Platón una prolongación imperfecta de la idea, sino una manifestación perfecta en acto. Rembrandt construyó la infinidad de relaciones de cada cuerpo con su composición, su descomposición y su vínculo con otras masas o cuerpos, mediante materia y textura,
texturas que se yuxtaponen y crean una superficie mutable. En sus obras finales, la relación cuerpo-alma se manifiesta en una serie de construcciones subterráneas que se vinculan casi secretamente, cubiertas por barnices, por tintes de resina. Al fin, cuando se dice que Rembrandt es humano, quiere expresarse que el espíritu está a la altura de la materia, que más allá de la luz y por lo tanto detrás de la mirada, ciertas regiones del ser son una caja cerrada, sin ventanas. Placer y dolor son expuestos en la inmediatez de los cuerpos. Los extremos conviven, a veces en un primer plano absoluto impuesto por teatros de sombra, como en Caravaggio. Los caravallistas propusieron un crudo naturalismo, a menudo signado por el gesto dramático. Las sombras en los caravallistas son espesas, acompañan con su opacidad a los zigzagueos diagonales de la luz. Zurbarán tributa a Caravaggio, pero su espacio de sombra no apunta a un teatro de acciones, sino al silencio claustral, a la quietud. La pintura como ventana o metarealidad es construida desde escenificaciones que recuerdan el concepto ontológico de teatro. Verdaderos actores personificados como mártires, como ángeles, posan ante los ojos del pintor en estas ventanas de metarealidad, escenarios marcados por el claroscuro, donde la luz recorre texturas, pliegues, gestualidad dramática. Tener un cuerpo no es un descenso o hipóstasis del espíritu en la materia, sino correlato de la materia y del espíritu. La experiencia espiritual del barroco se representa en los cuerpos, se patentiza en ellos. Ya no es posible olvidar que la materia está allí, que los cuerpos pesan, que la agonía y el placer urgen. Placeres, tahúres, vicios. Claro, el barroco no los ha creado. Pero desarrolla una manera nueva de mostrarlos, plena de pulsión vital, con la intensidad que es propia del barroco, inmediatez de cuerpos y de gestos. Todo el tapiz barroco se afirma en una mixtura de extensión y pensamiento, de cuerpo y espíritu, ofreciéndose a nuestro entendimiento como dos esferas separadas pero idénticas en el fondo, dice Gebhardt, debido a la unidad de la substancia. En la proposición 24 de la parte quinta de la Ética, escribe Spinoza: cuanto más conocemos las cosas singulares, tanto más conocemos a Dios. Deus sive natura. Aclara Gebhardt que la equivalencia entre Dios y naturaleza no se circunscribe al ámbito de las cosas visibles, sino que alude a la total plenitud del ser. El alma se conoce a sí misma y conoce su cuerpo desde la perspectiva de la eternidad. Por lo tanto, ese conocimiento remite al orden impersonal y eterno de las cosas. Supremo panteísmo
y a la par, como dice Gebhardt, religión del infinito. No es extraño que ese panteísmo barroco exalte los cuerpos. El pulso de la percepción va desde la materia elemental hacia los infinitos mundos.